El Apocalipsis de San Juan el Porvenir. Prepárate. Del Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan es un libro que explora los misterios del fin de los tiempos y su significado para la fe cristiana, y para comprenderlo, es crucial conocer su trasfondo histórico y el contexto en el que se escribió. El libro se escribió en un tiempo de gran agitación para los primeros cristianos, durante el Imperio Romano, que amenazaba a los seguidores de Cristo, lo que influyó en el contenido del libro y se refleja en el contexto de opresión y desafío, así como en las tensiones religiosas entre el cristianismo y el paganismo. Juan, el autor del Apocalipsis, se cree que fue el mismo apóstol Juan, un discípulo cercano a Jesús y un pilar de la Iglesia primitiva, quien recibió la visión durante un periodo de persecución y escribió el libro como una forma de literatura apocalíptica, utilizando simbolismo y visiones para revelar la verdad sobre el futuro y el reino de Dios. El Apocalipsis pertenece al género de la literatura apocalíptica, que utiliza simbolismo, visiones y esperanza para transmitir mensajes, y el libro está lleno de símbolos y metáforas, como números, colores y criaturas, que tienen un significado especial y representan conceptos y entidades. Estructura y contenido del Apocalipsis. La estructura del libro es compleja y se divide en secciones que abordan diferentes aspectos del plan de Dios y el fin de los tiempos, incluyendo el prólogo, los mensajes a las 7 iglesias, los juicios y el triunfo final de Dios, y comienza con mensajes a 7 iglesias en Asia Menor, que revelan las fortalezas y debilidades de las comunidades cristianas. A los mensajes a las iglesias, como Efeso, Esmirna y Pérgamo, contienen elogios, reprensiones y exhortaciones, y abordan temas como la persecución, la resistencia, el compromiso y la idolatría, y se les anima a permanecer fieles hasta la muerte, prometiendo una corona de vida. El cristianismo en el primer siglo era una fe naciente que se extendió a través del Imperio Romano, a pesar de la oposición y los desafíos, y se caracterizó por un crecimiento rápido, oposición del Imperio Romano y fuertes lazos comunitarios, y el Apocalipsis es un libro que busca revelar la verdad sobre el futuro y el reino de Dios, y ofrecer esperanza y guía a los creyentes en medio de la adversidad. Mensajes a las 7 iglesias. El Apocalipsis de San Juan advierte a las iglesias sobre el peligro de comprometer su fe con prácticas paganas, idolatría y falsa profecía, y les llama a permanecer fieles a Cristo. Se dirige mensajes a varias iglesias, incluyendo Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, cada una con sus propias advertencias y llamados al arrepentimiento, destacando la importancia de la fidelidad y la perseverancia en la fe. Visiones del Apocalipsis. La visión del trono celestial de Juan muestra el poder y la autoridad de Dios, y la adoración y glorificación de los seres celestiales, mientras que la visión del Cordero que fue inmolado representa el sacrificio y la redención de Jesús. A la apertura de los 7 sellos del juicio y la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis anuncian el fin de los tiempos y traen destrucción y caos a la tierra, con eventos como la guerra, el hambre, la peste y la muerte. El Apocalipsis también describe disrupciones cósmicas y señales celestiales, como terremotos, eclipses y cometas, que anuncian la ira de Dios y el juicio sobre la tierra, y la protección de los siervos sellados de Dios. A la guerra sobrenatural en los reinos celestiales entre ángeles y demonios, y el surgimiento del Anticristo, la bestia y el falso profeta, son eventos clave en la narrativa apocalíptica, que culminan en la marca de la bestia como símbolo de lealtad al Anticristo. El reinado del Anticristo y la gran tribulación. El Apocalipsis de San Juan describe un sistema de control económico y espiritual global liderado por el Anticristo y sus aliados, que impone una falsa religión y excluye a aquellos que no reciben su símbolo de control de la sociedad. La gran tribulación es un periodo de intenso sufrimiento y persecución para los fieles, que enfrentan grandes pruebas y tribulaciones, incluyendo dolor físico y emocional, y opresión por la fe. El Apocalipsis también describe catástrofes cósmicas y terrestres, como terremotos, tsunamis y plagas, que devastan la tierra, y la intervención de los ángeles que ejecutan los juicios de Dios y protegen a los fieles. Protección de los fieles y el martirio. Los fieles son reunidos para ser protegidos de la ira venidera y son llevados al cielo para estar con Cristo, mientras que muchos creyentes sufren martirio por su fe, pero su resistencia espiritual inspira a otros a permanecer fieles. Batalla final, juicio y reino milenial.
La batalla final de Armagedón culmina con la derrota del Anticristo y sus seguidores por parte de Cristo y sus ejércitos, lo que marca el triunfo del bien sobre el mal y el establecimiento del reino milenial, un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. Después del reino milenial, las naciones son juzgadas, y los justos son recompensados con la vida eterna, mientras que los malvados son castigados con la condenación eterna, y los muertos son resucitados y juzgados ante el gran trono blanco, donde cada persona es juzgada según sus obras. Nuevo cielo y nueva tierra. Finalmente, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar de perfección, paz y alegría eterna, donde los redimidos vivirán con Él para siempre en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Interpretaciones teológicas del Apocalipsis. Existen diversas interpretaciones teológicas del Apocalipsis, incluyendo la preterista, historicista y futurista, y perspectivas escatológicas que se centran en el estudio del fin de los tiempos, como el milenarismo y el amilenarismo, y algunos interpretan el Apocalipsis de forma simbólica, mientras que otros lo interpretan de forma literal. El Apocalipsis de San Juan es un libro que ha generado diversas interpretaciones, incluyendo las escuelas preteristas, historicistas y futuristas, cada una con su propia visión sobre el cumplimiento de las visiones y eventos descritos en el libro. Los expertos siguen debatiendo sobre el significado e interpretación del Apocalipsis, discutiendo temas como la interpretación de los símbolos, la aplicación y la relevancia para el presente. Mensaje de esperanza y promesa eterna. A pesar de su contenido apocalíptico, el Apocalipsis ofrece un mensaje de esperanza, asegurando que Dios triunfará sobre el mal y establecerá su reino eterno, y que los creyentes serán recompensados con una vida eterna si permanecen fieles. El Apocalipsis anima a los creyentes a superar la persecución y el sufrimiento, y a confiar en Dios, perseverar y no rendirse ante la adversidad, ya que el bien triunfará sobre el mal y Dios derrotará a Satanás. La promesa eterna de Dios es un tema central en el Apocalipsis, asegurando que Él estará con su pueblo para siempre, ofreciéndoles paz, alegría y vida eterna, y que los creyentes deben vivir con una perspectiva eterna, reflejando su esperanza en el cielo. Llamado a la preparación espiritual y soberanía de Dios. El Apocalipsis también llama a la preparación espiritual personal, exhortando a los creyentes a estar vigilantes, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y a resistir al mal, y concluye con una bendición final e invitación a participar de la vida eterna con Dios. La soberanía de Dios en la historia humana es un tema importante en el Apocalipsis, revelando que Él está en control de todos los eventos y guiando la historia hacia su propósito final, lo que debe inspirar a los creyentes a vivir con fe, confianza y obediencia a la voluntad de Dios. A destellos disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. El Apocalipsis de San Juan el Porvenir. Prepárate. Del Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan es un libro que explora los misterios del fin de los tiempos y su significado para la fe cristiana, y para comprenderlo, es crucial conocer su trasfondo histórico y el contexto en el que se escribió. El libro se escribió en un tiempo de gran agitación para los primeros cristianos, durante el Imperio Romano, que amenazaba a los seguidores de Cristo, lo que influyó en el contenido del libro y se refleja en el contexto de opresión y desafío, así como en las tensiones religiosas entre el cristianismo y el paganismo. Juan, el autor del Apocalipsis, se cree que fue el mismo apóstol Juan, un discípulo cercano a Jesús y un pilar de la Iglesia primitiva, quien recibió la visión durante un periodo de persecución y escribió el libro como una forma de literatura apocalíptica, utilizando simbolismo y visiones para revelar la verdad sobre el futuro y el reino de Dios. El Apocalipsis pertenece al género de la literatura apocalíptica, que utiliza simbolismo, visiones y esperanza para transmitir mensajes, y el libro está lleno de símbolos y metáforas, como números, colores y criaturas, que tienen un significado especial y representan conceptos y entidades. Estructura y contenido del Apocalipsis. La estructura del libro es compleja y se divide en secciones que abordan diferentes aspectos del plan de Dios y el fin de los tiempos, incluyendo el prólogo, los mensajes a las 7 iglesias, los juicios y el triunfo final de Dios,
y comienza con mensajes a 7 iglesias en Asia Menor, que revelan las fortalezas y debilidades de las comunidades cristianas. A los mensajes a las iglesias, como Efeso, Esmirna y Pérgamo, contienen elogios, reprensiones y exhortaciones, y abordan temas como la persecución, la resistencia, el compromiso y la idolatría, y se les anima a permanecer fieles hasta la muerte, prometiendo una corona de vida. El cristianismo en el primer siglo era una fe naciente que se extendió a través del Imperio Romano, a pesar de la oposición y los desafíos, y se caracterizó por un crecimiento rápido, oposición del Imperio Romano y fuertes lazos comunitarios, y el Apocalipsis es un libro que busca revelar la verdad sobre el futuro y el reino de Dios, y ofrecer esperanza y guía a los creyentes en medio de la adversidad. Mensajes a las 7 iglesias. El Apocalipsis de San Juan advierte a las iglesias sobre el peligro de comprometer su fe con prácticas paganas, idolatría y falsa profecía, y les llama a permanecer fieles a Cristo. Se dirige mensajes a varias iglesias, incluyendo Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, cada una con sus propias advertencias y llamados al arrepentimiento, destacando la importancia de la fidelidad y la perseverancia en la fe. Visiones del Apocalipsis. A la visión del trono celestial de Juan muestra el poder y la autoridad de Dios, y la adoración y glorificación de los seres celestiales, mientras que la visión del Cordero que fue inmolado representa el sacrificio y la redención de Jesús. A la apertura de los 7 sellos del juicio y la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis anuncian el fin de los tiempos y traen destrucción y caos a la tierra, con eventos como la guerra, el hambre, la peste y la muerte. El Apocalipsis también describe disrupciones cósmicas y señales celestiales, como terremotos, eclipses y cometas, que anuncian la ira de Dios y el juicio sobre la tierra, y la protección de los siervos sellados de Dios. A la guerra sobrenatural en los reinos celestiales entre ángeles y demonios, y el surgimiento del Anticristo, la bestia y el falso profeta, son eventos clave en la narrativa apocalíptica, que culminan en la marca de la bestia como símbolo de lealtad al Anticristo. El reinado del Anticristo y la gran tribulación. El Apocalipsis de San Juan describe un sistema de control económico y espiritual global liderado por el Anticristo y sus aliados, que impone una falsa religión y excluye a aquellos que no reciben su símbolo de control de la sociedad. A la gran tribulación es un periodo de intenso sufrimiento y persecución para los fieles, que enfrentan grandes pruebas y tribulaciones, incluyendo dolor físico y emocional, y opresión por la fe. El Apocalipsis también describe catástrofes cósmicas y terrestres, como terremotos, tsunamis y plagas, que devastan la tierra, y la intervención de los ángeles que ejecutan los juicios de Dios y protegen a los fieles. Protección de los fieles y el martirio. Los fieles son reunidos para ser protegidos de la ira venidera y son llevados al cielo para estar con Cristo, mientras que muchos creyentes sufren martirio por su fe, pero su resistencia espiritual inspira a otros a permanecer fieles. Batalla final, juicio y reino milenial. A la batalla final de Armagedón culmina con la derrota del Anticristo y sus seguidores por parte de Cristo y sus ejércitos, lo que marca el triunfo del bien sobre el mal y el establecimiento del reino milenial, un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. O después del reino milenial, las naciones son juzgadas, y los justos son recompensados con la vida eterna, mientras que los malvados son castigados con la condenación eterna, y los muertos son resucitados y juzgados ante el gran trono blanco, donde cada persona es juzgada según sus obras. Nuevo cielo y nueva tierra. Finalmente, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar de perfección, paz y alegría eterna, donde los redimidos vivirán con Él para siempre en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Interpretaciones teológicas del Apocalipsis. Existen diversas interpretaciones teológicas del Apocalipsis, incluyendo la preterista, historicista y futurista, y perspectivas escatológicas que se centran en el estudio del fin de los tiempos, como el milenarismo y el amilenarismo, y algunos interpretan el Apocalipsis de forma simbólica, mientras que otros lo interpretan de forma literal. El Apocalipsis de San Juan es un libro que ha generado diversas interpretaciones, incluyendo las escuelas preteristas, historicistas y futuristas, cada una con su propia visión sobre el cumplimiento de las visiones y eventos descritos en el libro.
A los expertos siguen debatiendo sobre el significado e interpretación del Apocalipsis, discutiendo temas como la interpretación de los símbolos, la aplicación y la relevancia para el presente. Mensaje de esperanza y promesa eterna. A pesar de su contenido apocalíptico, el Apocalipsis ofrece un mensaje de esperanza, asegurando que Dios triunfará sobre el mal y establecerá su reino eterno, y que los creyentes serán recompensados con una vida eterna si permanecen fieles. El Apocalipsis anima a los creyentes a superar la persecución y el sufrimiento, y a confiar en Dios, perseverar y no rendirse ante la adversidad, ya que el bien triunfará sobre el mal y Dios derrotará a Satanás. La promesa eterna de Dios es un tema central en el Apocalipsis, asegurando que Él estará con su pueblo para siempre, ofreciéndoles paz, alegría y vida eterna, y que los creyentes deben vivir con una perspectiva eterna, reflejando su esperanza en el cielo. Llamado a la preparación espiritual y soberanía de Dios. El Apocalipsis también llama a la preparación espiritual personal, exhortando a los creyentes a estar vigilantes, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y a resistir al mal, y concluye con una bendición final e invitación a participar de la vida eterna con Dios. A la soberanía de Dios en la historia humana es un tema importante en el Apocalipsis, revelando que Él está en control de todos los eventos y guiando la historia hacia su propósito final, lo que debe inspirar a los creyentes a vivir con fe, confianza y obediencia a la voluntad de Dios. A destellos disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025